Buenas, el día de hoy vamos a explicar el ejercicio número 5 de la práctica del segundo parcial. Nos dice, se tienen una serie de dos reactores. El primer reactor es un tubular flujo-pistón y el segundo un tanque agitado continuo para efectuar adiabáticamente la reacción reversible en fase líquida A queda B. Para lograr una mayor conversión se instalará un enfriador entre ambos reactores. La composición de alimentación está a 300 grados Kelvin, compuesta con una concentración de 9.3 kmol metro cúbico y 20% de inertes. Se pretende lograr en el primer reactor una conversión 95% de la conversión de equilibrio, enfriar los productos nuevamente a la temperatura de 300 Kelvin y alimentarlos al segundo reactor para alcanzar también el 95% de la conversión de equilibrio. El inciso A nos pide calcule cuál sería la conversión final de A a la salida de los dos reactores. Inciso B, calcule el tamaño de los reactores. Inciso C, mostrar gráficamente el comportamiento de la temperatura en función del volumen del sistema. Entre los datos que nos da los CPs de productos y reactivos, también los CPs de los inertes, el calor de reacción, las constantes cinéticas y las energías de activación y también el caudal de alimentación. Entonces, con el planteamiento, nos dice que primero es un PFR, del cual va a entrar con una alimentación y una temperatura de alimentación, va a salir de este con una conversión 1 y una temperatura 1, va a pasar por un enfriador para que vuelva a la temperatura de alimentación inicial de 300 grados Kelvin para pasar a un TAC, del cual va a conseguir otra conversión y una segunda salida y una segunda temperatura. Entonces, para el primer reactor, que es el PFR, vamos a plantear todo lo necesario. Empezamos con el balance molar. Fa sub 0 sobre la derivada de Xa sobre la derivada de volumen va a ser igual a la cinética, ¿no? La estequiometría, la concentración de A va a ser igual a la concentración de inicial por 1 menos Xa. La concentración de B es Ca sub 0 por Xa. Y la cinética, que es reversible, es K1 sobre Ca menos 1 sobre K de equilibrio por Cb. Entonces vamos con el balance de energía. Nos decía el problema que era un balance de energía tipo adiabático, entonces esta es la fórmula. Temperatura va a ser igual al delta H de reacción por Xa más el delta Phi por Cpi por la temperatura de alimentación más Xa por delta Cp por la temperatura de referencia, todo dividido entre la sumatoria del delta Phi por Cpi más la conversión por delta Cp. Entonces vamos a calcular esos parámetros. El delta Phi por Cpi va a ser el Cp de alimentación más el Cp de alimentación de los inertes por el tita de los inertes, ¿no? Nos decía que los inertes entran con 20% de concentración, entonces el 80% es de A. Entonces hemos puesto aquí 130, que sería el Cp de A, por el tita de B, por el Cp de B. Entonces tenemos 167.5. Para el delta Cp, es el delta Cp de los productos menos el de los reactivos, únicamente sale B como producto y entra A como reactivo. Entonces 140 menos 130 nos da como 10. Reemplazando todos los parámetros en la ecuación, nos queda que la temperatura 1 será igual a la ecuación que ven aquí en pantalla. Ahora necesitamos calcular la conversión de equilibrio. Primero planteamos la ecuación de equilibrio para hallar la constante de equilibrio, ¿no? Cuando la velocidad sea 0, estamos en equilibrio. Entonces podemos despejar de nuestra ecuación K sub 1 por Ca, como ponemos antes. Este de aquí, K sub 1 por Ca menos K sub 2 por Cb. Entonces, reordenando la ecuación, nos va a quedar Kc es igual a Cb sobre Ca. Reemplazando la estequiometría, nos queda esta ecuación de aquí, donde sabemos que Kc está en función de la temperatura. Kc va a ser igual a un Kc sub 0 por la exponencial de la energía de activación sobre R por 1 menos T sub 0 menos 1 sobre T. Entonces tenemos este dato a una temperatura de 60 grados centígrados que estamos transformando a Kelvin. También tenemos el R, constante universal de los gases, ¿no? Entonces ya tenemos K, reemplazamos K en nuestra ecuación de equilibrio, nos queda K es igual a LXA de equilibrio, ¿no? Aquí en la parte de arriba, Ca sub 0 con Ca sub 0 se nos van a ir. Un poco mejor. Ca sub 0 con Ca sub 0 se nos va a ir.
nos queda x de equilibrio sobre 1 menos x de equilibrio. Tenemos del anterior balance de energía esta ecuación de acá. Entonces tenemos una ecuación y una segunda ecuación, la cual podemos resolver mediante cualquier análisis, mediante cualquier programa numérico. En este caso se resuelve en Polymath. Vamos a hacerlo ahora mismo. Bien, ya estamos aquí en el Polymath. Entonces definimos dos ecuaciones con la función f, donde hemos definido el f de x de equilibrio, que sería nuestra ecuación de equilibrio. Entonces sería kc menos el x1 de equilibrio sobre 1 menos x1 de equilibrio, ¿no? Que sería básicamente esta ecuación de aquí. Y después tenemos el f de t1, que sería balance de energía, que iguale a 0, ¿no? Hemos definido un valor inicial de iteración de 0.9 y un segundo valor en la temperatura de 350 Kelvin. Y hemos colocado los datos de los parámetros del balance de energía, ¿no? Que sería el delta H, el delta Cp, temperatura de alimentación, temperatura de referencia hemos tomado 273 y aquí hemos definido K en función de T1, ¿no? Entonces hacemos correr y ahí tenemos los resultados. Entonces podemos ver aquí en el Polymath que nos calcula una temperatura de 346.93 y una XA de equilibrio, una conversión de equilibrio de 0.8973. Bien, entonces vamos a revisar ahora con Polymath. Este es Polymath, en el cual aquí tenemos definida la ecuación. Hemos creado una función t igual a el data, ¿no? Que sería el ejercicio 5 equilibrio 1, donde nuestra variable es el x de equilibrio. Entonces definimos que esta t va a tener dos ecuaciones y van a igualarse a 0, ¿no? T va a ser 0 tanto para 2 como para 1. Entonces definimos primero los parámetros del balance de energía, después definimos nuestro Kc y después definimos T1, que sabemos que va a valer 0, y T2, que va a ser 0, ¿no? Que hemos definido aquí arriba. Entonces T1 sería la ecuación en equilibrio y T2 sería nuestro balance de energía, y terminamos la función. Cerramos la función, cerramos el código, y aquí abajo me he hecho una anotación para que sea bastante rápido, donde es cómo podemos llamar a esta ecuación en la ventana de comandos. Entonces la voy a copiar. Vamos a pegar ahí. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Aquí vamos a explicarlo. Nos dice la variable que queremos calcular. El f de variable nos calcula igualando ambas ecuaciones, cuando esto sería la diferencia. Cuando esté más próxima a 0 sería lo ideal. El info nos va a indicar si la ecuación converge correctamente. Entonces esto va a ser igual al fsolve, que vamos a resolver esta ecuación numérica, sistema de ecuaciones no lineales. Y entre paréntesis, arroba, llamamos a la data la hemos llamado ejercicio 5 equilibrio 1, entonces aquí está la data, coma, que empieza a iterar desde los valores de la primera variable de 0.9 y la segunda variable de 350. Entonces nuestra primera variable sería el xa1 de equilibrio, que hemos definido como 1, y el xa de equilibrio 2 sería la temperatura, ¿no? Que sería el xa de equilibrio 2. Entonces va a empezar a iterar, hemos puesto lo mismo que en Polymath, entonces llamamos a la ecuación y ahí está, ¿no? Entonces, como podemos ver, la primera variable, el xa de equilibrio entre paréntesis 1, sería la conversión, que sería 0.8973, y la segunda, que sería la temperatura, 346.93. El f de la variable es próxima a 0, entonces nos dice el info1 converge correctamente. Estos serían los valores que sacamos en Octave. Y entonces aquí, resolviendo ya el sistema, tenemos que en Polymath nos saldría 0.8973 y
y en el Octave 8963, ¿no? Es la misma conversión. Entonces con esto podemos decir que la conversión de equilibrio es 0.8973 y entonces nos decía el problema que la conversión del PFR va a ser 95% de la conversión de equilibrio, entonces multiplicamos esto por 95 y la conversión sería 0.8524. No, ahora recién podemos empezar a resolver el PFR y vamos con el balance molar del PFR que hemos definido anteriormente. Ahora estamos reemplazando los datos, hemos mandado el FA a dividir y el RA estamos reemplazando los datos. K sub 1 estamos definiendo como K sub 0 por epsilon sobre la energía de activación sobre R por 1 de la temperatura inicial de este K sub 0 menos 1 sobre T. No tenemos todos los datos, reemplazamos y la ecuación ya con los datos reemplazados con la estequiometría, con las definiciones, perdón, sería de esta manera. Entonces en la siguiente, ya en el balance molar, vamos a reemplazar todo lo que son nuestros datos. Nos queda esta ecuación de aquí donde las variables incógnitas sería el x de equilibrio, que sería lo que va a integrar, ¿no? En cuanto al balance de energía, es el mismo del anterior, solo que esta vez ya no está de equilibrio, sino x a 1. Entonces tenemos estos dos sistemas de ecuaciones y lo podemos resolver. Bien, ya estamos de vuelta. Ahora en el Polymath, donde hemos definido ahora ecuaciones diferenciales. Va a ser igual de xA sobre dB, va a ser igual a velocidad sobre el flujo molar, ¿no? Donde el valor inicial de xA es 0, ¿no? En un inicio no tenemos nada de conversión. Entonces definimos todas las variables. La velocidad sería K por CA, K también lo estamos definiendo KC, la estequiometría, que es el flujo molar, estamos definiendo aquí el balance de energía y todos sus parámetros. Entonces, aquí de manera experimental hemos hallado, bueno, el parámetro inicial de B va a ser 0 y el valor final de nuestro volumen tiene que ser igual a la conversión que hemos hallado, ¿no? Entonces vamos a comprobar, este es un valor que ya he hallado iterando. Entonces, con el simple hecho de darle a correr, podemos ver que con este volumen la conversión es 0.852453, que si nos vamos a las diapositivas es esta misma de aquí, ¿no? 852453. Entonces podemos decir que efectivamente ese es el volumen que estamos buscando, 4.5337. Bien, entonces ahora vamos a Polymath, Octave, perdón, en Octave lo mismo, vamos a crear una nueva función, vamos a llamarla data ejercicio 5 PFR y vamos a que se llame dxa. Tenemos una variable independiente que sería el volumen y dependiente que sería xa. Entonces nuevamente definimos todos los valores, definimos el balance de energía, la estequiometría y al final KC sobre KT. No siempre recordemos, esto funciona como cualquier lenguaje de Polymath o como cualquier lenguaje de MATLAB. Primero tenemos que ir definiendo las variables, por así decirlo, sueltas, porque en lo que va a ser el programa es correr línea por línea y si no encuentra un parámetro en la siguiente línea nos va a decir que no existe, ¿no? Entonces siempre hay que procurar colocar las ecuaciones en la parte de abajo de tal manera que pueda irlas reemplazando, ¿no? Entonces en este caso temperatura va reemplazando los delta H, después los deltas de F, que está aquí ya definido anteriormente, ya los ha leído, entonces los puede reemplazar aquí. Esta temperatura ya está definida, la puede reemplazar aquí, ¿no? Y así sucesivamente. Y al final estamos definiendo que la derivada de XA va a ser igual a RA sobre FA sub 0 y terminamos la función. Entonces nuevamente aquí tengo el comando que nos dice valor independiente por la dependiente va a ser igual a independiente por dependiente o de 23 para que haga esta es resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Existe el 2345, estamos usando 23 en este caso, 45 más exacto. Ponemos apóstrofes, que ya llamamos a la data, ponemos los valores iniciales, coma, el valor inicial al cual va a iterar, ¿no? Aquí colocamos, perdón, el rango de variables, ¿no? Hemos puesto
esto de 0 a 4.531 y el valor inicial de la conversión va a ser 0. Estoy colocando un punto coma para que sea más fácil llamarlo, ¿no? Entonces esto vamos a irnos a la ventana de comandos. Tenemos el ejercicio anterior, vamos a limpiar las variables. Y después a la ventana de comandos, y ahora sí vamos a copiarlo. En el punto coma, y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, para la conversión de ya, está. Entonces, para el volumen de 4.5310, que fue el último valor que hemos definido, la conversión sería 0.8524. ¿No? Debido a que no tenemos margen de más decimales, podemos decir que estamos en el rango, ¿no? Justamente lo que mostramos aquí. El volumen de 4.5337 y en el Polymath, en el Octave sería de 4.5310. Entonces estoy tomando aquí la conversión y volumen general de 4.53, que es lo que ambos coinciden, y la conversión del primer actor sería 85-24-53, que es la que hemos obtenido, 85% de equilibrio. Bien, entonces una vez haya salido del PFR, estamos en este punto, nos dice que pasa por un intercambiador de tal manera que reduce su temperatura a la misma temperatura que estaba al alimentarse en PFR, es decir, 300 Kelvin para entrar a CCTR. Entonces vamos con el TAC, TAC agitado continuo. El balance molar de un TAC en serie sería el volumen del TAC sobre la alimentación molar inicial. Tiene que ser igual a la salida de conversión de este reactor menos la anterior, ¿no? Sobre la velocidad, sobre la cinética de este segundo reactor. Entonces la estequiometría va a ser la misma, la cinética va a ser la misma. El balance de energía va a cambiar, ya que este XA va a ser el XA2 menos XA1. Entonces en este caso para equilibrio sería XA2 de equilibrio menos el XA1 de equilibrio. Todo lo que serían los XAs del balance de energía los reemplazamos por XA2 menos XA1, ¿no? Porque estamos en uno en serie. Para la conversión de equilibrio nuevamente vamos con la ecuación de equilibrio, sabemos cuánto vale Kc y reemplazaríamos todos los valores, ¿no? La ecuación 1 quedaría prácticamente igual, es la ecuación de equilibrio, mientras que la ecuación 2, que es el balance de energía, cambia, ¿no? Por el hecho de que estamos en serie y la conversión ha cambiado. En cuanto al 1 también la temperatura ha cambiado, es T2, ¿no? Ya no sería T1. Entonces teniendo estos dos, podemos ver en Polymath cómo sería este comportamiento. Bien, aquí en Polymath, nuevamente como en el caso anterior, hemos definido un XA de equilibrio 2, una función lineal, que sería Kc menos toda la parte anterior, con un valor inicial de iteración de 0.9. En cuanto a la balance de energía, sería T2 menos el XA2 de equilibrio menos todo el balance de energía que hemos definido, que inicia con un valor inicial de 300. Hemos colocado que el XA de equilibrio 1 es el que hemos hallado anteriormente. Y tenemos todos los parámetros del balance de energía, ¿no? También Kc definido, entonces vamos a darle a color. Y tenemos este valor aquí, el XA de equilibrio 2 sería 0.9344 y la temperatura 2, 302. Entonces ahora vamos a dar Octave. Lo mismo que en el caso anterior, hemos llamado a la función t y la data se llama ejercicio 5 equilibrio 2, donde la variable va a ser XA2 de equilibrio. Definimos que t va a valer 0 tanto para 2 como para 1. Colocamos todas las ecuaciones, todos los parámetros, colocamos T1 y T2 y ya estuviese listo y terminamos la función, ¿no? Aquí tenemos para llamar directamente a la resolución. Vamos a limpiar las variables.
2 serían 0.9345 y la temperatura 302. Info 1 nos indica que el sistema convergió correctamente. Ya podemos irnos a las diapositivas nuevamente. Entonces, aquí podemos ver que la conversión es 0.9344 y 45, ¿no? Es prácticamente la misma, solo que aquí tiene menos decimales, está redondeado, ¿no? Entonces podemos decir que la conversión de equilibrio del segundo tanque sería esta de aquí, y la conversión a la que tenemos que llegar sería 95% de esto, es decir, 0,8877. Entonces ya podemos empezar a resolver nuestro TAC. Regresemos al balance molar, del cual despejamos el volumen, que es de nuestro interés. Entonces la flujo de alimentación pasa a multiplicar, reemplazamos todos los parámetros, definimos K1, donde esta vez va a estar en función de T2, y podemos reemplazar todos los valores en esta manera, ¿no? Entonces el balance de energía adiabático nos va a quedar así. Tenemos el XA2 y el XA1. Entonces todo lo podemos desarrollar y nos da un valor de 301.94 Kelvin. El balance molar nos va a quedar tal cual, y podemos reemplazar esta temperatura 2 en lo que son el K1 y el KC en esta parte de abajo, y nos da un valor de 7.7381, ¿no? Sin necesidad de usar ningún programa. Entonces podemos decir que la conversión del segundo reactor es 0.8877 y el volumen del TAC sería 7.7381 metros cúbicos. Entonces con eso ya estuviese respondido el primer inciso y el segundo también. Y el inciso C nos pedía graficar cómo sería el comportamiento de la temperatura respecto al volumen general. Entonces podemos ver que en esta primera parte es el comportamiento del PFR, cómo va aumentando la temperatura a medida que aumenta el volumen. Aquí es cuando sale, se mete en un intercambio de calor y reduce su temperatura nuevamente a la temperatura de alimentación, y aquí inicia en el tanque. Vamos a ver